Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Sí, aquí fuerte y claro. ¿Cómo está? ¿Escuchó un poco lo de Leonidas? Sí, sí, lo estaba escuchando, lo estaba escuchando. Un abrazo, un saludo solidario a Leonidas. Ah, Creo que tomó una decisión sabia, ¿no? Sabia, sabia la última de... pregunta, la última pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que él es una persona muy consciente, además del movimiento que representa y sobre todo de la histórica lucha de las mujeres dentro de la CONAIE y dentro sí, de la historia política del Ecuador. Las mujeres indígenas hayan estado y hayan marcado camino. Entonces, me alegra saber que sea, un líder como Leonidas Díaz la tiene clarísimo. Claro, ¿y qué opinión te merece el tema este de que siendo Leonidas esta figura que efectivamente ha significado y ha crecido en importancia, mantenga el criterio de cero odio en el asunto del clivaje correísmo-anticorreísmo, que es un tema que siempre lo he peleado, de despojarnos de esto, de no pelear? Pero yo tengo familiares que se pelean literalmente cuando le tocan a Rafael. Sí, Está o bien, está bien. viceversa. No, mi suegro se levanta de cualquier reunión si empiezas a hablar mal de Rafael, te juro, así te juro. Yo he tenido que decirle, por favor, respete, si la gente tiene su criterio por Rafael, está bien, es la mayoría quien decide, pero me parece chévere que venga de un líder como Leonidas que te diga, oye, es verdad, dejemos el odio. Sí, es necesario además porque el liderazgo representa también, valga la redundancia, la responsabilidad de opinar e inclusive de ubicarse dentro de los debates y las polarizaciones que existen en el país, más aún en la política, como que levantamos con tanta presión la defensa o el ataque a personajes. Creo que su postura es muy sabia. Había mucha expectativa de si Leonidas dice iba o no a disputar la presidencia, la candidatura a la presidencia en estas elecciones, y creo que muchas personas, al igual que yo, reconozco y aplaudo esa posición sabia, primero de no entrar en una disputa con odio, con divisiones, sino más bien llamar al sentido común, a la reflexión, a las diferencias dentro del respeto, pero además analizando de dónde provienen las diferencias y qué nos posiciona a partir de esas diferencias, Ujú. y no ir con esta irracionalidad que estamos viviendo, estamos viviendo, y creo yo que se va a poner más intensa a medida pasa el tiempo con toda la campaña electoral. Entonces, un saludo a Leonidas Díaz, a su sabiduría, y veamos qué pasa en el 2025 con su liderazgo, que creo que muchas personas estamos, o el país entero está también mirando no solamente estas elecciones, sino a líderes como Leonidas para el 2025. Claro, pero no solamente Leonidas, ¿verdad? Porque particularmente siendo fan de esta renovación, de la inclusión, de ver personas como Leonidas que dicen también puedo, que lamentablemente no participa por jugarretas internas. Leonidas explicaba que le querían hacer la jugada, es decir, hacerlo perder y Sí. hacerle ver como ni siquiera gana en la CONAIE. Es una jugarreta política y parece que Leonidas todavía en esa dinámica está como aprendiendo. Pero también está la otra parte, ¿no? El tema de la mujer. Y eso es un tema que yo casualmente cuando hablaba con Luisa en la última entrevista le dije, gracias, me despedía y le dije, bueno, de pronto quién sabe y usted es candidata y quién sabe y usted es presidenta, no lo sabemos. Y hoy tenemos, Tamara, la primera, no la primera, la única mujer en la papeleta candidata. ¿Esto es motivo suficiente, Tamara, o va a empezar una pelea interna, efusiva, dentro de las organizaciones de mujeres, precisamente por ver a una mujer presidenciable? A ver, ¿quiénes defendimos la paridad? Creo que puedo hablar por mí, pero también por el colectivo al que pertenezco, de mujeres diversas, de diferentes posturas políticas, pero que nos unimos con esta clara responsabilidad con el país y que hicimos historia. Uh -huh. Recordemos que las mujeres ecuatorianas hicimos historia al demandar el respeto de la norma y de la ley. No es que estábamos disputando derechos, no, estábamos simplemente demandando que se respete la norma y la ley de la paridad, porque sabíamos la necesidad de tener a las mujeres, sin importar su posicionamiento político, a las mujeres en esas papeletas, y sobre todo el respeto de la norma y la ley, de una lucha que se venía dando, no ahorita, no hace 5 años, sino hace décadas. Lo logramos gracias a que el Tribunal Contencioso Electoral nos dio la razón apegado a las normas. Estamos ya ahora contando con los binomios
paritarios, es decir, que existe un hombre y una mujer, y también que las listas a las candidatas y los candidatos a la asamblea estén liderados el 50% por mujeres. Esa es la paridad. Pero siempre lo dijimos, Nelson, y yo te lo había recalcado, que llegue una mujer al poder no es una garantía de que los respetos o que las agendas de mujeres, más aún las feministas, lleguen con ellas. Porque históricamente las feministas o las luchas de las mujeres siempre han estado relegadas en la prioridad de muchos otros asuntos. En el Ecuador esta es una realidad. La inseguridad, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de derechos básicos, infraestructura, cómo están las carreteras, lo que yo siempre digo y repito y reitero, no tengo que contarles, ustedes lo viven todos los días. Nos dice que la urgencia y la emergencia del país está en todas las aristas, en todas partes y por todos los frentes. El derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, las luchas feministas, por ejemplo, como la identidad de género, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas homoparentales, son luchas históricas también de los derechos humanos, de las comunidades LGBTIQ, de las mujeres, que hemos visto como candidatas y candidatos, yo digo, se purpurean o se echan el color púrpura, lo que pasó con Lazo. Ahí está, él se purpurió en la recta final de la campaña electoral, y ya vimos lo que resultó después de quitarse esa tinta y esa purpurina que se echan en plena campaña. Entonces, no hay una candidata o un candidato que represente estas luchas, digamos, de avanzada, de respeto a los derechos humanos y sobre todo con este enfoque, digamos, feminista, ¿no? Que te acabo de describir o estoy trabada. Pero tenemos que pensar que las candidatas y los candidatos, mejor dicho, la pregunta es, ¿las candidatas o los candidatos están representando a la población ecuatoriana? Y están además proponiendo en sus agendas de todo este proceso de campaña lo que más preocupa a las ecuatorianas y a los ecuatorianos. Entonces, si hacemos un estudio y un análisis de cuánto le importa a la gente o cuán importante es para la comunidad en general el derecho al aborto libre, por ejemplo. Si sabemos cuánto les importa a las personas que las parejas homoparentales puedan adoptar o no. Si eso es una prioridad dentro de la agenda, obviamente va a ser discutida. Claro. Pero ahora tenemos una realidad que va desde lo básico, la seguridad, la educación, la salud. Entonces, tener digamos, una candidata feminista, yo no creo, en mi lectura política, puedo estarme equivocada, pero veo con la realidad del país, no creo que llame a los votos, no creo que llame a una agenda a atraer votos, sino al contrario, todavía hay mucha resistencia. Solamente veamos los comentarios de la gente que nos sigue acá los jueves a mí, hay mucha resistencia a esas luchas porque no se comprende, no se entiende, y los grupos feministas y las feministas en plural, porque somos diversas e imperfectas, como las personas que representan esas luchas, tenemos todavía esa tarea de educar, de informar, de cuestionar, para poder llegar con estas agendas, para poder llegar a disputar un poder político. Entonces, si tenemos a una mujer en este caso, que por el hecho de ser mujer creamos que va a garantizar el derecho, te pongo el ejemplo que es lo que se ha debatido con la candidatura de Luisa González, que es el derecho al aborto de las mujeres. Y aquí yo también hago esta llamada. A ver, Rafael Correa, toda la vida, antes de ser candidato, desde que fue candidato, fue presidente, se mantuvo en la presidencia, hasta ahora ha sido muy claro con sus posturas frente al aborto. Aún así, ha ganado las elecciones. Luisa González, no es que se le ocurrió ahorita ser antiaborto, ella ha venido también desde su lucha en la asamblea o su representación personal con ese mensaje claro de lo que se llama provida o antiderechos. Entonces, yo no creo que Luisa nos esté engañando como Guillermo Lazo, que vino a prometer algo y el rato de estar en el poder hizo lo contrario, sino que ya está clara su postura. Entonces, la gente le... Tamara, lo que más o menos comprendo... A ver, dígame. Si le criticaban a Rafael Correa, tienen que criticarle a Luisa González, pero no podemos decir que a Rafael Correa estaba bien que sea antiaborto y a Luisa González no por el hecho de ser mujer. Eso tampoco, tampoco tienen esto. ¿Sí? A ver, Correa siempre ha sido provida, como se dice, y eso ha causado incluso problemas internos, más no diserción, y al punto de que en esos temas álgidos, más o menos así, ¿sabe qué, compañerita? Haga lo que le dé la gana, más o menos así. Ya sabe qué, compañerita, vote como usted quiera, compañerita. Más o menos ha llegado a ese punto estos temas muy delicados. Ahora, el tema es que no puede la discusión centrarse, y yo no digo que sea un tema menor,
Tamara. Yo no creo que sea menor, más bien yo creo que debería ser, si es que llegara a ser presidenta, aun cuando no sea dentro de la gama de problemas, la inseguridad en primer lugar y luego el tema de discutir los derechos o la interrupción del embarazo, esté de pronto en el cuarto o quinto de urgencia. No creo que sea poca cosa, creo que es importante. Y tal vez con Luisa podría enmarcarse en la importancia, ¿no? Por lo menos en regresar a ver, por lo menos en escuchar, porque hemos tenido gobiernos en donde ni siquiera te escuchan. El tema es que verla a ella más allá de esa discusión es lo que debería ser, Tamara, porque va a ser la presidenta de todo el país. Si es que es elegida. Yo sí, no claro, me claro, sí, ya, claro, ya el Nelson ya. Ay, sí, y aquí hay otro elemento que hablábamos, me acuerdo antes que yo te decía, es un mensaje contundente por parte de la Revolución Ciudadana de poner además a la única mujer candidata a la presidencia claro. y viceversa, al único hombre candidato también, a la... yo te lo decía, el único hombre. Y es un mensaje claro, compromiso, y aquí dos cosas. La una, Luisa González, por ser la única mujer y por ser mujer, va a recibir un ataque, no solamente de gas pimienta, sino un ataque violento en contra de ella y un ataque de violencia política de género. Lo vamos a ver, se van a meter con su vida privada, con su aspecto, con su cuerpo, ya ni siquiera con sus posturas políticas, sino van directamente a agredirle a ella como mujer. Si hay esas agresiones, esas mentiras de las que Leonidas hacía referencia a los candidatos entre hombres, hay un elemento mucho más vulnerable en este caso, mucho más levanta pasiones, que es que Luisa es mujer y por ende ella va a ser una de las candidatas más atacadas y más violentadas, y eso hay que rechazar con toda postura y con toda contundencia. Más allá de que nos guste o no nos gusten las posturas de Luisa González, ella es una mujer candidata o precandidata, en este caso a la presidencia de la República, se merece el mismo respeto que todos los otros candidatos y no tiene por qué ser menospreciada por su condición de mujer. Ese es el un aspecto. El otro aspecto de ella como candidata es que hay una crítica, y va a haber una crítica, yo lo miro así como crítica. Luisa González no llega como Luisa González. Luisa González llega a través de una propaganda de los Alvarado, Vinicio Alvarado, para decir nombre y apellido, que empezaron a mensajear como la lealtad y el respeto, y en esta palabra de lealtad, yo tengo una lectura, además de leer también lo que se presenta, y la misma Luisa lo dijo, no es Luisa González proponiendo su agenda o su postura, ella simplemente la representación de todo un partido político donde básicamente sin la figura de Rafael Correa y sin el dedo de Rafael Correa o el abrazo de Rafael Correa que le diga ella va a ser la presidenta, pues Luisa no llegaba nomás, pues, y no es casi nadie más que otra candidata o otra ex asambleísta con muchas otras, porque esa era la discusión, ¿quién va a ser la mujer elegida por el correísmo y por Rafael Correa o por el correísmo de la Revolución Ciudadana para asumir este reto? Porque es un reto además ser precandidata y no se diga llegar a potencialmente a ser la presidenta de la República. No es Luisa González por sus posturas o su capacidad de liderazgo. Nuevamente es una mujer que está subordinada, porque esa es la palabra, subordinada a toda una estructura de un movimiento político cuyo dueño, cuyo líder es Rafael Correa. Entonces, y cuya figura está presente y debe estar presente, porque sin esa figura, sin ese caudillismo, sin ese liderazgo, Luisa no fuera la candidata que es y no tendría los números que es, porque básicamente Rafael Correa, todos los candidatos se toman la foto con Rafael Correa, si no, no llegan. Y eso hay que reconocer, que detrás de esa mujer existe la figura de un hombre. Y está esta mujer básicamente, no lo digo, pero es un poco lo coloquial, ¿no? Sumisamente representando el poder de un hombre. Que eso en términos de luchas de las mujeres feministas, de las agendas, está totalmente en contra, porque nosotras buscamos una agenda propia, buscamos un liderazgo propio, buscamos una autenticidad y una fuerza que no nos haga subordinarnos, someternos o ser leales a un hombre. Entonces, hay un mensaje que además, y además esto cala y esto importa y esto es súper representativo de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ahí está también el voto duro del correísmo y está también el llamado de muchas personas a votar por Rafael Correa en persona de Luisa González y no se diga de Andrés Arauz.
A ver, Tamara, a ver, ahorita sí me hizo cortocircuito y usted me va a explicar porque yo desde el concepto, desde el anuncio de la inscripción, yo pensé y de verdad siento que es un gran logro para el movimiento feminista, ¿verdad? Ver a una mujer, yo pensé, ahora, me causa el cortocircuito porque resulta que obviamente estamos conversando, ¿no? No sé si de pronto puede que sea también el sentir de las organizaciones. Entonces resulta que, y me explicas más, para entender, porque acabo de no entender, que ahora que tenemos a una mujer, resulta que tampoco es suficiente porque esta mujer representa a un hombre. A ver, entonces ahí sí, mi querida Tamara, ¿a dónde, dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Que estamos avanzando, Nelson, el hecho de que tengamos, o sea, la verdad te digo, si es que fuera la demostración del éxito de las luchas feministas o de mujeres, la papeleta estuviera al revés. Es decir, que tuviéramos 7 candidatas mujeres a la presidencia y un candidato hombre. Esa es la demostración, porque en esas mujeres tendríamos una diversidad de agendas de todas las líneas políticas, de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, etcétera. Pero es al revés. Todavía los hombres son los que manejan la política en el Ecuador, eso no podemos escondernos. Vilma Traca, que pone firma así, ella se lanzó una caricatura retratando, yo lo retuiteé y dije, sí, ese es el retrato de la política del Ecuador. Encima de los candidatos. Sí, porque la Revolución Ciudadana sin Rafael Correa no es nada. Pero eso no está, Tamara, pero eso no está mal. No, yo no digo que no está mal, yo no digo que no está mal, yo lo que estoy indicando es que todavía la política del Ecuador está liderada, representada y manejada por hombres. Así tengas a una candidata a la presidencia, no es esta candidata, no es esta mujer que vino recorriendo, que vino, digamos, construyendo, y no quiero dejar a un lado la carrera política de Luisa González, ojo, no estoy diciendo eso. Ella es de carrera. No es aparecida. Sí, y lo que yo estoy diciendo es que no tenemos una Rafaela Correa o una Jaimina Nebocina. Todos son hombres y son ellos los que determinan las arenas políticas. Entonces, la conquista de los derechos de las mujeres, las conquistas, digamos, feministas, está en haber alcanzado la paridad, pero eso no te garantiza, o sea, primero luchamos porque se respete la ley de la paridad, estamos a 100 años más o 150 años más o quién sabe cuántos años más para que tengamos una representación de las luchas feministas en las candidatas a la presidencia disputando el poder y construyendo movimientos políticos, pero todavía no pasa eso, tenemos que ir pasito a pasito. Entonces, tener una mujer de 8 binomios, que una sea la candidata a la presidencia, no es una conquista. Simplemente tenemos un movimiento político, un partido político que decidió apostar por una mujer, que decidió también cumplir con la paridad y que también está mandando ese mensaje frente a los otros 7 binomios que tienen hombres. Y recuerda que había un binomio de 2 hombres y que les tocó forzarse a sacarlo y poner una mujer. Y después otro estudio, otro análisis para las campañas de los días que tengamos, Nelson, son quiénes son estas mujeres y qué representan todas las mujeres que hacen de candidatas de la vicepresidencia, porque esa es otra lectura. Entonces, es un logro, es un paso, pero no es un éxito. Y no pueden arrebatarnos a las mujeres, a las feministas, las luchas y las conquistas y usarlas para purpuriarse y para ganar votos, porque el país, la sociedad y los votos y las urnas todavía son patriarcales y son machistas. Y lo vamos a ver todavía con gente que puede apoyar y celebrar que exista una mujer, pero que esta mujer esté básicamente en contra de muchos puntos claves de las luchas feministas y de las mujeres, sin desmerecer, ¿no?, su carrera política, reitero. Pero esas son las contradicciones y esas son las incoherencias. Ya está bien tenerlas, ya está bien visibilizarlas. Lo que no podemos hacer es atacar personalmente a las personas. No podemos atacarle a Luisa González o ponerle el feministómetro para decir que no es la candidata, no es la mujer, cuando ya es un pasito que avanza. Pero yo sí miro y yo sí analizo que ella representa y está hablando a través de un hombre, no de ella misma, o a través de un movimiento político, no de ella misma. Inclusive su relato, su lenguaje es entregado, es practicado, ¿no? La autenticidad de ella, ¿dónde está? ¿De dónde proviene? Y cuánta preparación va a tener ella que tener
para el debate presidencial y si llega a haber la segunda vuelta para poder debatir con su contrincante en el caso de que lleguen a la segunda vuelta y tengan que disputar los votos entre los finalistas, ¿no? Claro. Y veamos eso. Tamara, por ejemplo, ya, yo entendiendo de que, por ejemplo, ustedes o el pensamiento es tener una mujer que lidere o que se forme o que sea una Rafaelita o una Nebotcita. Entonces, bajo ese criterio, ¿no creen ustedes, Tamara, que todas las mujeres, todas, absolutamente todas, sin ningún prejuicio, sin ninguna condición, todas las mujeres, por este momento histórico, deberían votar por Luisa? ¿Por qué? Porque con su voto lograrían crear una lideresa que va a formarse y en un futuro va a ser una Rafaelita o va a ser una Nebotcita. ¿No cree usted, Tamara, que debería todas, sin restricción, votar por Luisa para que impulsen a la mujer presidenta y luego cree su liderazgo? Es al revés, Nelson. Es al revés. No entiendo. Porque si no, o sea, estás refrendando el patriarcado porque Luisa no proviene. Y no es que estoy llamando que voten contra Luisa, atención, estamos analizando la estructura patriarcal y machista, porque Luisa necesita abrazarse de Rafael Correa y poner su foto al lado de Rafael Pero Correa. todos necesitan de alguien, todos necesitan de algo, siempre es así, siempre. Ya, pero si esa necesidad fuera de una mujer, estaríamos hablando de un liderazgo auténtico. Solamente mira también el estudio y el análisis de Cristina Fernández de Kirchner. Ya. Su esposo fue presidente primero. Ajá. Yo creo que una de las mujeres que podríamos ver que llegó no digo por cuenta propia o sola, porque nadie llega sola, todo el mundo necesita apoyo para unos reconocimientos, pero que no tengas, digamos, que mirar arriba o mirar alto o decir el gran líder, la gran persona, mi lealtad hacia ti, gran hombre. Quizás es Bachelet entre las lideresas que hemos tenido en América Latina, ¿no? Yeah. Dilma también es una mujer que no tiene que básicamente subordinarse a otra figura superior a ella. A lo que yo voy es que si la mujer fuera la figura superior, estaríamos hablando de una conquista real. En este caso, eso no sucede porque la estructura del Ecuador, la historia del Ecuador y por la democracia que hemos atravesado los últimos 40 y pico de años, nos demuestra que ha sido manejada por y para los hombres y sigue siéndola, sopesar de que tratan de poner a una mujer como candidata para decir que es una conquista. Es apenas un paso que demuestra las luchas de las mujeres para asegurar la paridad. Y yo lo dije desde el primer día, busquen todo lo que he dicho yo antes. El hecho de que una mujer llegue al poder no es garantía de que defienda las agendas de las mujeres. Lo han demostrado, además, mujeres que vienen de representando poblaciones oprimidas. El momento que llegan al poder empiezan a volverse opresoras y empiezan a ejercer esa violencia que recibieron quizás en su vida a los demás. Y no tengo que decirles nombres y apellidos. Vean las mujeres autoridades y los puestos de poder en el Ecuador, qué hacen con ese poder y qué representan y cómo sirven a las mujeres, al pueblo que se supone que deben representar. Al contrario, empiezan a ejercer extrema violencia, inclusive más violencia de la que tú puedes esperarte o imaginarte de un hombre. Pero esa es la estructura patriarcal que hace que las mujeres que lleguen al poder empiecen a violentar no solamente a mujeres, sino a todo el mundo y empiecen a ejercer esa violencia de una forma desmedida porque finalmente algo de poder tienen. Nuevamente, el hecho de que una mujer llegue al poder no significa que sea defensora de las agendas de igualdad, de no discriminación, agenda feminista, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero sí, reconozco que tener a una sola mujer dentro de estos 8 binomios es un mensaje contundente, claro, y vamos a ver cómo desarrolla y cómo lo desarrollan y cómo Luisa es capaz también de asumir ese rol asignado. No creo que de aquí a hace 20 años Luisa se veía como presidenta, sería una linda pregunta para hacerla, pero asignada y además mirando. ¿Quién sabe? No sabemos. Por encima a un hombre que es el gran líder de la Revolución Ciudadana y obviamente de un buen porcentaje del país que reclama que Rafael Correa regrese, porque si Rafael Correa pudiera ser candidato, el que fuera candidato fuera Rafael. Por supuesto. Luisa. Mauricio envía un mensajito, dice, para las mujeres sería justo que solo existan candidatas, y luego manda un comentario, si Diosito no pudo complacer, mucho menos nosotros los hombres.
Por acá tenemos otro comentario. Ya déjeme ver antes de... Espérame un ratito, Tamara. Espérame un ratito. Por acá tenía un comentario de María Augusta, creo que era. No sé dónde está. Qué bueno que la gente esté enganchada y comentando. Eso es bueno, Sí, eso es bueno. El debate sí. es sano, el debate es Se me necesario. Se me fue el mensajito de María Augusta, que lo tenía por Si María acá. Augusta puede volver a enviarlo. Sí, lo que pasa es que como el chat avanza, entonces Activos, activos. sí, está full. Pero bueno, es un tema obviamente de mucha pasión, Tamara, y lo Sí. vamos a seguir tocando. Precisamente tengo ya a Paola Cabezas, que también está en sala de espera. Tamara, en todo caso, es un gran logro, creo que es de verdad un logro. Sí. Igual me quedo reflexionando lo que me dices. Igual para seguirlo debatiendo. Yo, sinceramente, creí que era suficiente ese gran logro como para impulsar. Pero está bien. Yo voy a ir aprendiendo también. Tamara Hidrobo, para despedirnos, sus palabras. No, bueno, un abrazo a Paola. Mi pregunta es, ¿por qué no fue ella la candidata? Además, en una de las cuestiones que yo sí quiero dejar aquí asentadas y quizás debamos analizar también con lo que se nos viene con la campaña, es que el Ecuador el Ecuador debe estar representado, debemos ver en estas candidatas o candidatos nuestra representación, ¿sí? Tenemos que ver la diversidad de población que tenemos. Y la pregunta que les dejo, ¿está el país listo para una mujer presidenta? ¿Está el país listo para un hombre indígena como presidente? ¿Está listo? ¿Cuándo vamos a ver a una mujer negra como Paola Cabezas o como muchas otras o una mujer indígena de candidata a la presidencia de la República? Porque esa hace parte realmente de las luchas de las mujeres, de las luchas del feminismo comunitario, y creo que hemos dado un paso con la paridad. Creo que eso ya es un mensaje claro y es del año 2023. No estamos hablando de 1960, 50, año 2023 y estamos dando estos pequeños pasitos. Hay que empezar por alguna parte, así que creo que esta ya es una señal y nos queda muchísimo camino por recorrer, pero yo les dejo esa inquietud. ¿Cuándo nos vamos a ver representadas las mujeres en esas candidatas a la presidencia, no solamente a la asamblea? Un abrazo fuerte, son gracias, nos vemos la próxima semana. Chao, Tamara.